Gira a todos, soy Ariadna. Hoy os vengo a hablar sobre Safo de Lesbos, también llamada Safo de Mitilene. Esta mujer ha sido llamada la 10ª musa por Platón, pero también, junto a su nombre, hay un montón de etiquetas, como ahora, lesbiana. Gracias al lugar donde nació, se dio a conocer la palabra lesbiana. Lesbiana, lesbos, ¿me entendéis, no? Y su nombre a la palabra sáfica. Pero antes de saber todo eso, tenemos que irnos a la Grecia antigua de 630 a.C. La fecha está muy discutida, pero National Geographic ha dado una fecha aproximada. Nuestra Safo nace en la isla de Lesbos, más bien en la capital, Mitilene. Era de una familia rica y aristocrática. Por eso, desde siempre tuvo unos buenos estudios en literatura. Más bien saber escribir, porque en esa época poca gente podía. Era un poco raro. Como he dicho, en esa época era muy extraño tener esos conocimientos. También añádele que era mujer. Machismo. Se fue por un tiempo fuera de su isla a Siracusa, seguramente por un problema político de su familia con otra. A su vuelta se dedicó plenamente a la poesía lírica. Hizo lo que en esa época se llamaba tiaso. Usualmente en la época griega era un conjunto de gente que le hacía un culto a Dioniso. Pero en este caso, nuestra Safo creó un tiaso a la diosa Afrodita. Para que nos entendamos, creó una escuela, pero que estaba dedicada hacia el culto de Afrodita mientras aprendían de todo. Esta escuela, cuando digo que aprendían de todo, es que aprendían de todo. Se llama la Casa de las Servidoras de las Musas y se enseñaba, según Hesíodo, lira, recitación, composición de versos líricos, danza, cosmética, urbanidad, literatura y entre otras asignaturas. Esta escuela dio hogar a muchas doncellas que iban a aprender alguna cosa antes de unirse en matrimonio. Y en este momento es donde tenemos les pièces de la résistance. Para quien no sepa lo que acabo de decir, es la parte más importante de un seguido de cosas sobre lo que estamos hablando, que es, pues, Safo de Lesbos. Se dice que Safo mantenía relaciones con sus alumnas, o eso dicen los poemas, como por ejemplo este. De nuevo Eros, que desata los miembros, me hace estremecerme, esa pequeña bestia dulce y amarga, contra la que no hay quien se defienda. Atis, has cobrado aborrecimiento acordarte de mí, y vuelas hacia Andrómeda. Este poema, o el comienzo de uno, si es acertada descripción al mismo del fragmento siguiente, se diría a Atis, acusada de preferir el amor de Andrómeda, la rival de Safo. Se sabe que tuvo un esposo, porque tiene una hija. Esta se llama Cleis, y a que le dedica algunos poemas. Tengo una bella niña, de aspecto semejante a las flores de oro, mi querida Cleis, a cambio de la cual ni Lidia entera ni la deseable. Hay otro poema que menciona a Cleis. En ese poema le está diciendo que no puede pagar una corona de flores que quiere, porque es muy cara. Pero aquí tenemos una cosa a explicar. En la cultura griega no estaba mal visto que dos personas del mismo género fueran pareja. Lo que sí que estaba mal visto es que, dependiendo, pues, dónde estuvieras, si eras dominante o sumiso. Claro, esto explica muchas cosas. Pero se cree que en la antigua Grecia se creía desde un principio que la mujer nacía sumisa. Entonces aquí, pues, nos da mucho a pensar sobre lo que tal vez vivió Safo. Mejor dejemos todas estas cosas aparte y volvamos a la pregunta inicial. ¿Se liaba o no con sus alumnas? Según National Geographic, dice: sin embargo, no se sabe si los sentimientos que describía se consumaban en realidad o de hacerlo, si era puramente por placer o tenía un componente religioso. Se debe tener en cuenta que en Teasío era una comunidad dedicada a Afrodita. Por lo tanto, es muy posible que sus integrantes mantuvieran relaciones como parte de los rituales. Pero después hay muchos poemas donde Safo, pues, como que tiene un rechazo hacia los hombres y a medida que va avanzando, pues, su vida, tiene un rechazo para todas las relaciones en sí. Y es increíble. Porque empieza a preocuparse por cosas que antes no veíamos en sus poemas, como por ejemplo la juventud o la gracia de ser joven. Porque veía eternamente jóvenes a todas sus alumnas por esos 10 años que estuvo dando clase y ella se veía que iba envejeciendo. Veía la juventud desde un tercer punto.
de vista. Como dice uno de sus poemas, sigue siendo amigo mío y búscate una mujer más joven, pues no podré vivir contigo siendo yo más vieja. Pero bueno, dejando esta parte, vamos a romper un mito. Y es que Safo no se suicidó por un amor no correspondido. Safo murió de vieja, como todas las personas vamos a morir si nada nos lo interrumpe. Murió viejita en su escuela de musas. Murió más o menos por el año 580 a.C. Como dice uno de sus poemas, una vez muerta yacerás en la tierra y no habrá recuerdo tuyo ni añoranza. Ya más, no tiene parte de las rosas de Piera, sino que ignorada también en la memoria de Hades, errarás revoloteando entre las sombras de los muertos. Pero ahora vamos a hablar sobre cuántos poemas todavía tenemos sobre nuestra querida Safo de Lesbos. Y es que yo os acabo de leer unos cuantos y hay algunos que sí se conservan, pero otros, sobre todo donde dice bastante información o sobre sus relaciones que tenían con sus discípulas, sean o no verdad esos mitos, todos o ningunos no existen. El poema más largo que tenemos de Safo de Lesbos es literalmente un cántico hacia Afrodita. La mayoría de los manuscritos que se tenía de Safo, que se conservaban de Safo, estaban en la biblioteca de Alejandría, pero como todos sabréis, esa biblioteca, pues... pero los accidentes son. La Iglesia persiguió activamente su obra considerándola inmoral. Como os he dicho, pues hablaba sobre mujer a mujer, ¿sabes? Como canta nuestra Mecano. Y en Constantinopla, un señor llamado Gregorio Nacianceno hizo quemar públicamente casi todas las obras de Safo. Y en el siglo XI, Gregorio VII ordenó destruir todas las copias que se tenían de Safo de Lesbos. Pero bueno, al menos conservamos un poquito de su obra, donde pues podemos sacar grandes carpe diems o mementos moris, como quieras llamarles, de nuestra señorita. Ahí os lanzo otro. El que es bello mientras se contempla es bello, pero el que es excelente pronto será bello también. Esto es una conversación que seguramente tuvo Safo con algún amorío suyo llamado Alceo. Quiero decir algo, pero la vergüenza me lo impide. Si tuvieras deseo de cosas justas o hermosas y tu lengua no rebobiera de decir algo dañino, la vergüenza no ocuparía tus ojos, sino que hablarían de lo que es justo. Y para despedirme, os leeré el fragmento más bonito que he encontrado de Safo de Lesbos, que es mi preferido. Como la manzana dulce se coloreó en la rama más alta, la más alta en la más alta, de ella se olvidaron los cosechadores de manzanas. Pero no es que la olvidaran, es que no pudieron alcanzarla.